Buenas tardes. Bueno, para mí es un honor, me ha tocado el enorme honor de ser la anfitriona de este acto en esta Casa de América que siempre nos acoge con tanto cariño y con tanto afecto y que siempre que hay alguna iniciativa que gire en torno a la literatura latinoamericana y en particular en este caso a la literatura chilena, pues nos acoge con los brazos abiertos. Por lo tanto, lo primero es dar las gracias a Casa de América y, bueno, las gracias en lo personal porque me haya dado el honor de, como digo, de darles la bienvenida. Querido embajador Íñigo de Palacio, España, director global de Relaciones Institucionales de Indra, querida Daniela González Maldini, agregada cultural de la Embajada de Chile, señor Manuel Ruiz Amezcua, poeta y ensayista, querido Gabriele Morelli, profesor catedrático de Lengua y Literatura Española, Universidad de Bérgamo, querido Jorge Edwards, muchísimas gracias por acompañarnos en este momento. Como decía, para mí es un gran honor el darles la bienvenida en nombre del presidente de la Fundación Chile-España y del patronato de la Fundación Chile-España. Brevemente, de explicarles que la Fundación Chile-España se creó en mayo del 2011 con el objetivo prioritario de promocionar y fomentar las relaciones bilaterales entre Chile y España y fundamentalmente de promocionar la imagen de Chile aquí. Para ello, contamos con un patronato de excepción en el que existen importantes empresas, instituciones, organizaciones empresariales, universidades y, como decía, empresas, como es el caso de Indra, representada en este acto por Íñigo de Palacio, y es gracias a ellos que puede desempeñar su función y puede desarrollar este tipo de actividades para promocionar Chile aquí. Es por esto que para nosotros fue de especial interés apoyar esta edición de Gabriele Morelli, buen amigo y colaborador habitual de la Fundación y al que agradecemos siempre que nos proponga participar en sus interesantes proyectos. Digo que es habitual colaborador porque desde que la Fundación se creó yo creo que no ha habido ni un solo año en el que no hayamos hecho alguna actividad cultural con él, como fueron los cursos de verano en la Universidad Menéndez Pelayo, el primero sobre Huidobro, después sobre autores, sobre el profesor Edwards, sobre el escritor Edwards y el último sobre narrativa chilena contemporánea, siempre nos ha estado apoyando. Catedrático de la Universidad de Bérgamo y Premio Cervantes de Traducción en 2004, Morelli es además un relevante hispanista y prestigioso investigador de la literatura de vanguardia y la generación del 27. Con más de 50 publicaciones en su haber, recientemente el Gobierno de España le ha concedido la Gran Cruz de Isabel la Católica en reconocimiento a su labor. Enhorabuena, Gabriele, no solo por este reconocidísimo, por esta reconocida condecoración, no solo por tus innumerables méritos, sino también por tu enorme categoría personal. La figura de Pablo Neruda, controvertida y apasionada, sigue despertando la curiosidad de sus lectores y este minucioso trabajo ha logrado acercarnos a un Neruda que, como el propio Morelli dice, no es el poeta, es el hombre que ama, que escribe de manera totalmente espontánea porque al autor no le importa el juicio externo. La recopilación y análisis de su epistolario nos permite asomarnos a la trayectoria vital del carismático autor chileno, dejando entrever las penurias que pasó en sus primeros pasos como poeta, sus relaciones amorosas y familiares, sus manías, sus periodos de soledad y aislamiento, su relación con amigos y otros poetas o artistas del momento y sus circunstancias personales. Todo ello nos ayuda a conocer mejor cuáles fueron los intereses y motivaciones del Premio Nobel de Literatura 1971. Este libro se ha presentado primero el pasado 24 de septiembre en Santander, coincidiendo con la exposición Adelante Pablo Neruda, que se inauguró el pasado mes de agosto con el patrocinio también de la Fundación Chile-España, logrando una espectacular acogida por el público. La exposición fue una muestra exhaustiva y documental compuesta por cartas, libros, fotografías y manuscritos, todos ellos pertenecientes al exquisito fondo bibliográfico y archivo personal del coleccionista Gunter Castanedo, gran amigo también de Gabriele Morelli, que no dejó de cautivarnos con alguna sorpresa inédita. Pronto vendrá a Madrid, todavía no sabemos la fecha, pero con la Embajada de Chile estamos intentando que sea en los próximos meses o quizá a principios del año que viene. Dos recopilaciones que, partiendo desde enfoques diferentes, nos ofrecen la más completa de las visiones sobre el particular mundo nerudiano,
Mientras Günther nos acerca a su figura a través de una variada selección de primeras ediciones, fotografías, objetos y maquetas, este trabajo del profesor Morelli nos muestra a Neruda más pasional, a través de las cartas que el poeta enviaba a sus numerosas musas, pero también a su hermana Laura y a su madre, Trinidad Candia. La exposición de Günther Castanedo y la edición de Gabriele Morelli están íntimamente unidas y ambos contribuyen decisivamente a conocer mejor a nuestro admirado poeta. Muchas gracias nuevamente a todos los que me acompañan en la mesa por su presencia, especialmente a Daniela González Maldini, agregada cultural de la Embajada de Chile, con la que siempre trabajamos codo con codo. Por supuesto, a Íñigo de Palacio, representante de Indra, y por supuesto también al poeta y ensayista Manuel Ruiz Amezcua, que se ocupará con todo detalle de presentar el libro y a su autor. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Les invito a que lean el libro porque sin duda les resultará apasionante. Muchas gracias por su asistencia. Paso entonces la palabra a Íñigo de Palacio. Buenas tardes, muchas gracias María Ángeles Osorio, directora ejecutiva. Quiero saludar muy especialmente al profesor Gabriele Morelli, a mi amigo Manuel Ruiz Amezcua, por supuesto a la agregada cultural de la Embajada y particularmente al embajador Jorge Edwards, porque yo creo que es un honor inesperado tenerle esta tarde. Quizá es usted, embajador, el que debería estar a lo mejor sentado en mi puesto para introducir a las dos personas que son los verdaderos protagonistas de este encuentro. En realidad, aunque Indra es una empresa patrono de la Fundación Chile-España, yo no estoy aquí en condición de director de Indra. En realidad lo estoy como amigo de Chile. He tenido el honor de representar a España como embajador en la República de Chile, pero muy particularmente porque aquí se ha producido una especie de triángulo no amoroso, pero sí un triángulo de amistad entre Manuel Ruiz Amezcua, Gabriele Morelli y yo, que yo creo que tengo que explicarles para que comprendan por qué estoy aquí. Particularmente me alegra tener la oportunidad de acompañar al profesor Gabriele Morelli y agradecerle que tuviera la gentileza de invitarme a estar. Es una persona, profesor, me alegro de que se haya recordado que ha sido distinguido con la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, porque creo que hay pocos hispanistas en el mundo, particularmente, desde luego, en Italia, al que España y las letras y el pensamiento iberoamericano deban tanto como al profesor Gabriele Morelli. En realidad yo estoy aquí porque tengo una lejana, pero muy presente, muy actual amistad con Manuel Ruiz Amezcua. Manuel y yo nos conocimos cuando yo creo que los dos tuvimos la fortuna de vivir en Brasil, cuando yo era cónsul general de España para el sur de Brasil y coincidimos durante un tiempo en Porto Alegre. Entonces, Manuel Ruiz Amezcua se encargaba de ayudar a las tareas de la embajada en Brasilia en labores de difusión cultural y de atención al Centro Cultural de España en Porto Alegre, y luego pues las vicisitudes de la carrera diplomática, muchas de las cuales, por cierto, conoce muy bien el embajador Edwards y están reflejadas en la obra del profesor Gabriele Morelli sobre Neruda, nos separaron. Pero es cierto que cuando volvimos a saber el uno del otro, yo tengo un recuerdo verdaderamente imborrable de tantas veces cuantas he visto unos sobres amarillos que eran inconfundibles, en los que Manuel Ruiz Amezcua me enviaba sus obras o obras que eran escritas sobre lo que él escribía y producía y que siempre me dieron una enorme satisfacción, sobre todo por el afecto que mostró siempre en sus dedicatorias. Yo, con la licencia del profesor Morelli, creo que debo decir dos cosas al menos de Manuel Ruiz Amezcua. Recuerdo que cuando tuve la suerte de estar representando a España en Naciones Unidas en Nueva York, pude conocer a Antonio Muñoz Molina, quien entonces era director del Instituto Cervantes en Nueva York. Y recuerdo que quizá por un azar, en un momento pues salió tu nombre, Manuel, como hemos hablado tantas veces después, e inmediatamente me recordó la amistad que teníais. La verdad es que Antonio Muñoz Molina, que es una persona admirable en las letras españolas, hablaba de ti con admiración. Creo que ha escrito probablemente de las mejores críticas y comentarios de tu obra
como ha puesto de manifiesto en una obra reciente que también tuviste la amabilidad de enviarme, Manuel Morales. Antonio Muñoz Molina dice, por destacar apenas dos ideas de la poesía de Ruiz Amezcua, que creo haber leído bastante, quizá no toda, pero bastante y con mucho afecto, dice Antonio Muñoz Molina que su obra parece confrontada permanentemente con el mundo exterior, la gravedad existencial, la bien trabada mezcla de lo canónico y lo espontáneo, el difícil equilibrio entre la audacia y el clasicismo, la lucha, la defensa de la dignidad radical del hombre y la justicia, y la poesía como arma indeclinable. Es un poeta y eso es lo que es y no otra cosa. A mí me gusta destacar la cualidad personal de Manuel como poeta, porque para mí ha representado siempre que hemos tenido la oportunidad de conversar, de estar juntos, la defensa de la verdad y el principio, sin reservas. Y a pesar de que, como muchas veces me decías, en los tiempos que vivimos, que han cambiado tanto, desde aquellos que conocimos en los años 90, cuando vivíamos en Brasil, tú siempre me decías que tu obra probablemente no era bien comprendida y que, bueno, pues no se hacía valor, no se le daba valor a reconocimiento a lo que creo has contribuido a la poesía española. Pero no estoy de acuerdo. Yo creo que una vez más estás presente, como has estado presente y estás presente en tantas y tantos momentos de la poesía española. Perdón, pero ese es el problema de estar trabajando en Indra, que no podemos desconectar los teléfonos por si acaso. Creo que no, creo que estás permanentemente presente y me alegra mucho de que estemos hoy aquí juntos. Profesor Morelli, la verdad es que he disfrutado enormemente de las dos últimas ediciones que he tenido la oportunidad de conocer, la de las cartas de amor, desde luego, y la que me envió con antelación sobre los 20 poemas de amor. Para un embajador de España en Chile, la figura de Neruda ha estado siempre presente. Era Isla Negra, era La Chascona, lugares que tantas veces he visitado acompañando a delegaciones o visitas, y la verdad es que leyendo esta edición he recordado andanzas de la carrera diplomática, circunstancias por las que hemos atravesado los que hemos estado muchos años andando por el mundo, y la verdad no puedo resistirme a decir que muchas veces me he preguntado, al leer las anécdotas que relata en su libro, cómo sería trabajar en una embajada con Pablo Neruda y el embajador Jorge Edwards, porque me imagino que además de la cultura y de la dedicación permanente a la literatura, habría que hacer informes políticos y económicos y encargarse de la administración. Viendo la diplomacia de hoy, uno se imagina cómo sería trabajar juntos en una embajada con tantas y tan destacadas personalidades. Pero para mí, la obra y la figura de Neruda, por mi reciente paso por Chile, me trae a la memoria dos eventos que aparecen reflejados en su obra. Uno, el Winnipeg. Tuve la oportunidad en Chile de conocer a algunos de los españoles que llegaron en el Winnipeg. Una de las personas quizá por las que tengo un recuerdo más afectuoso es la pintora Roser Bru, creo que una magnífica representante de la pintura española y chilena, y recuerdo todavía antes de mi salida de Chile cómo se preparaban los actos para conmemorar el 75 aniversario de la llegada de aquel barco. Y por otro lado, mi amistad con Antonio Escarmeta, a quien, el ardiente paciencia, el cartero, amigo con el que he tenido la oportunidad de compartir tantos momentos de charlas sobre literatura y al que tuve la oportunidad de presentar a un importantísimo premio de la literatura española que espero reciba en algún momento, porque creo que hoy en día es uno de los grandes de la literatura iberoamericana. He disfrutado mucho con su edición, profesor. Hay varias cosas que me han llamado la atención del enfoque que da a las cartas de amor.
Quizá lo primero es el sentimiento de lejanía de Neruda. Una cosa que me ha impresionado al ver el periplo diplomático de Neruda a través de sus cartas es la facilidad con la que uno parecía moverse en aquellos años, y sin embargo era enormemente complicado. Pero es espectacular la capacidad que tuvo de viajar, de conocer y de moverse por el mundo. Pero una lejanía permanente, cuando no pura y simplemente soledad. Creo que la soledad de alguna manera permea el comentario que hace de sus cartas. Y luego dos aspectos que me parecen fundamentales de las cartas de Pablo Neruda como las presenta. Una, la sutil diferencia entre lealtad y fidelidad. Y la otra, cuáles son las diversas maneras que puede adoptar el amor. Eso nos llevaría quizá hoy, probablemente va a ser objeto de los comentarios de Manuel Ruiz Amezcua y de los suyos propios, nos llevaría a reflexiones que seguro vamos a escuchar más tarde. Profesor, tiene mi agradecimiento por haberme invitado, mi admiración, y si yo tuviera que escoger para acabar y leerles a ustedes una parte de una carta de Pablo Neruda que me ha llamado mucho la atención porque creo que resume muy bien algunos de los rasgos de su personalidad, de su expresividad, de su creatividad y de la manera de trasladar el afecto y el amor a las personas. Es un fragmento de una carta que escribió en 1952, en octubre, a Matilde, cuando le proporciona, como dice el profesor, una lista de regalitos imaginarios. Me parece una cosa bellísima. Y le dice a Matilde: una caja china de cartón y seda para guardar y esconder las penas, un caballito blanco para que vengas corriendo a mi lado, un caracolo de las islas para que me escuches en tu oreja noche y día, un frasco chino para que me guardes una lágrima, una cajita china para que me guardes una sonrisa, un cantarito de porcelana para que bebas y cantes, un pescadito de Italia para que vaya y vuelva y muchos libros para que no los leas. Desde Capri, probablemente, como dice el profesor, uno de los momentos más felices de la vida de Pablo Neruda. Gracias por haberme invitado, gracias de nuevo a la Casa de América, a la Fundación Chile-España, Manuel Ruiz Amezcua y a Daniela González, la agregada cultural, y gracias a todos ustedes. Gabriele, entonces, después de estas poéticas palabras de Íñigo, cuando quieras te escuchamos con mucha atención. Bien, ante todo debo expresar mi agradecimiento a las personas que me rodean aquí, a partir aquí de la activísima, dinámica y no sé qué, María Ángeles Osorio, y además todos los que han querido venir aquí, y los que me están delante aquí, Jorge Edwards, que tenía que estar aquí, pero hemos pensado que estaba en Chile, así que como vemos nos equivocamos continuamente. Y a los que han venido, el hijo de Rosales, Luis Rosales, y además Juan Ballesta, gran estudioso, que he leído y que me honra verlos aquí presentes el lunes a esa hora. Y además debo decir que yo he conocido a Pablo Neruda, naturalmente no lo he frecuentado como Jorge Edwards, pero lo he conocido muy joven y creo que esto incluso incluye mi entusiasmo, cierta fe, diríamos, ¿no?, en acercarse a esta figura planetaria. Lo he conocido cuando estaba preparando una tesis en Milán sobre Miguel Hernández, que en esta época no se conocía en España, yo no encontré libros aquí, y tampoco en Italia, y mi profesor, que era Giuseppe Bellini, que era su albacea, amigo muy de Pablo Neruda, que lo acompañaba siempre en Milán, etc., le dije que había un chico del Instituto de Español que estaba preparando esta tesis. Él quiso conocerme y me invitó a una comida de pescado, porque le gustaba mucho el pescado, y me contó, me describió la figura de Miguel Hernández.
Y recuerdo esta frase que pues he visto en el libro Confieso que he vivido, cuando lo retrata, recuerdo, me lo describía como un campesino, etc. Recuerdo esta frase de memoria, dice, con esa cara que tiene Miguel de patata recién sacada de la tierra, ¿no? Que da la idea de esta cara. Lo he visto, me contó, y debo decir que se conmovió frente a mí, recordando a Miguel Hernández. Y pues lo he visto sucesivamente, cuando ganó el premio Nobel, vino en nuestra universidad a dar su primera lectura poética y lo acompañaba Matilde Urrutia. Y recuerdo que en esta ocasión leyó los poemas de 20 poemas de amor. Y Urrutia, Matilde, que estaba a mi lado, se emocionaba como si estos versos eran para ella. No era para ella, pero era para el amor, ¿no? Naturalmente Neruda escribió para ella, ¿no? Sonetos maravillosos, etc. Esto para decir que el amor es un hilo que une, ¿no? Une. Y en este epistolario que yo he publicado con Cátedra, debo decir que al comienzo teníamos cierta problemática porque yo he incluido cartas a la hermana, cartas a la madre, etc., en cuanto se trata no de carta erótica, sino de carta igualmente de amor, porque el título es, como ha escrito justamente a querido Cátedra, Cartas de amor. El amor tiene tantos matices, ternura, afecto, cariño y naturalmente pasión, ¿no? Pasión es quizá la parte, pero para darle una imagen completa. Y no sé, sin duda el libro que reúne las cartas de amor. No todas, porque realmente habría que escribir 2 libros, pero sí hay una línea, un círculo que va desde el amor familiar de la hermana, Laurita, que le informa, le describe, es el trato de unión con la familia, y hasta esta estupenda carta a su madre, con la cual Neruda tiene una ternura inmensa, a la cual cuando está en Oriente le describe su vida, etcétera, etcétera, con un lenguaje muy oral, ¿no? Porque la mamá, que era una persona del campo, entonces Neruda utiliza un lenguaje, como diría, muy, muy coloquial. Bien, las cartas, que más o menos son casi 200, por menos, va desde 1922, es decir, cuando Neruda llega a Santiago y va a estudiar y conoce allí a Albertina Rosa Azócar, con la cual tiene un romance larguísimo hasta los años 30, 32 y sigue con muchísima experiencia. Hemos reunido con las cuales he tenido, ha guardado cartas, incluso otras mujeres de que sabemos que hubo relaciones, pero no tenemos carta. Pero igualmente aparecen otras mujeres, por ejemplo, Olga Margarita Burgos, que es una odontóloga, que ha buscado las cartas Günther, del amigo Günther, y la hemos incluido porque tuvo efectivamente una pasión. Y pues tenemos incluso Nancy Cunard, no sé si lo ha conocido Jorge Edwards. Esta es una mujer extravagante, inteligente, carismática. Y tenemos una icona fotográfica dejada por Man Ray. En fin, è un rappresentante del malditismo femenino, es una mujer, diríamos que esta figura le fascinaba a Neruda. Hay que ver incluso, porque incluso veremos con Delia del Carril se presenta incluso como una mujer aristocrática, una mujer políticamente muy ya hacia, la llamaba el Molotov, el ojo de Molotov, no, porque quiere decir que era el Partido Comunista, igual la llamaban la hormiga por ser pequeña y dinámica, ¿no? Sí, estas dos mujeres, sobre todo esta es la que la lleva al Partido Comunista, aunque pues claro, estamos ya durante la República. Bien, el desfile de estas mujeres diríamos que empieza sobre todo con Terusa, Albertina Teresa, que es el romance del año 22-24. Tenemos 13 cartas y es una experiencia importante
que vive en un paisaje de Puerto Saavedra, que es un territorio fronterizo, dividido entre selva y mar, y con la inmensa desembocadura del río Cautín al fondo, los puertos Carahue y Bajo Imperial. Es un enclave importante donde Neruda ha escrito muchos poemas que los distingue de las relaciones de romance que ha vivido con, esto se le llama Marisol, Neruda la llama Marisol, y pues la otra será Marisombra. Entonces, en este caso, Marisol es la mujer que describe estando durante las vacaciones. Bien, de estas relaciones tenemos una serie de cartas, pero que ha copiado la misma Teresa, ha copiado en el álbum de Terusa, pero ha copiado fragmentos, ¿no? Ha copiado como en aquella época la mujer, la chica, le gustaba poner su secreto en el álbum, y copiaba los versos incluso de Neruda, pero incluso cartas. Por eso hemos podido en cierto sentido incluir estos fragmentos desiguales en cantidad y calidad. En fin, porque ella recoge que la imagen, diríamos, radiante de ella, o recoge las declaraciones de amor que el poeta, recluido en su soledad, le dedica. En fin, diríamos que ya este es un amor romántico, en cierto sentido. Pero recordamos que también en este puerto, en esta desembocadura, igualmente ya empieza otro romance con el nombre de María Parodi, debe ser una italiana, de origen italiano, o genovés, que es un nombre muy corriente, y él lo cuenta en Para nacer he nacido. No tenemos carta de esta relación, sí, pero la tuvo, ¿no? Por eso las cartas reflejan la correspondencia, pero igualmente hemos incluido. El mismo poeta escribe: Puerto de Saavedra tenía olor a oda marina y a madreperla. Detrás de cada casa había jardines con glorietas y las enredaderas perfumaba la soledad de aquellos días transparentes. Allí también me sorprendieron los ojos negros y repentinos de María Parodi. Cambiábamos papelitos para que desaparecieran en la mano. Más tarde escribí para ella el número 19 de 20 poemas de amor. Así que 20 poemas de amor es un libro que tiene una unidad. Empieza el amor total y pues empieza la canción desesperada, termina el amor. Pero es una historia que vive muchas experiencias de amor. 3 o por lo menos, la más importante, Albertina Rosa. En fin, sobre todo Terusa y Albertina son, hemos dicho, Marisombra y Marisol. Marisol es, como escribe Neruda, el idilio de la provincia encantada, con inmensas estrellas nocturnas y ojos oscuros como el cielo mojado de Temuco. Ella figura con su alegría y su vivaz belleza en casi todas las páginas, rodeada por las aguas del puerto y la media luna sobre las montañas. Esta es una historia fragmentaria. Tenemos, diríamos, 13 cartas, 13 fragmentos de cartas con que se abre el libro de la correspondencia. Y pues tenemos la historia larga, que es la vivida con Albertina Rosa Azoka, que creo que nuestro aquí amigo escritor Jorge Edo lo ha conocido, creo frecuentada en Chile. Bien, es una mujer importante que pues se casa con otro poeta importante, Cruchaga, gran amigo incluso de Neruda. Me parece que Neruda le dedica pues un poema a él. En fin, de Rosa Azoka tenemos todo el epistolario, por lo menos, digamos, son más de 100 cartas, y son el epistolario de 2 jóvenes que viven en pensiones muy baratas, sufriendo hambre, sobre todo en Neruda, frío, etcétera, etcétera, y que se conocen, se enamoran, se aman. Alguien me ha dicho, es una historia de un romance sentimental. No, es una historia total, porque el libro 20 poemas de amor lo declara muy, muy bien. Cuando empieza el primer poema, blancas colinas, muslos blancos, te parece el mundo. Y pues la rosa del pubis, la rosa del pubis, evidentemente no está imaginando, está
describiendo lo que ha amado. En fin, es una historia. Muy probablemente yo creo, aunque no se ha dicho, que este epistolario que ella guarda y pues dice que lo descubre después de muchísimo tiempo, que lo había olvidado en una caja, en una casa de campo, etc. Es un poco la misma historia siempre de cuando se encuentra algo que uno pero guarda, ¿no? En donde todo este epistolario es un estado intenso de amor, en que sobre todo es el pobre Pablo que está enamoradísimo de ella, y ella incluso porque la familia muy tradicional, incluso porque Pablo, un poeta, el poeta siempre tiene un mal papel por la familia, ¿no? Pobre, vestida con una capa negra del padre ferroviario, un coso alone, entonces y entonces ella no tarda en escribir, dice en una carta que le escribe cuando no están los padres en su casa, ¿no? Y entonces es una historia de amor intensísima, en que sobre todo está la soledad del chico que no lo contesta. Ya es la cuarta, la quinta vez que no envía la cosa. Y además Neruda está tan enamorado que incluso cuando va a Oriente le escribe que quiere casarse con ella. Entonces el amor. Y cuando vuelve, en el 27-28, ella está casada, Neruda está casado con Maruja, una holandesa, que como se decía antes, para vencer la soledad, se casa, incluso porque está en un ambiente diplomático y un hombre que se queda solo, etcétera, así, con muchas chicas de allí, entonces tenía que casarse, se casa con esta Maruja holandesa, pero igualmente vuelven a verse. Tenemos la documentación que vuelven a verse e incluso hay una carta de Neruda que le escribe para que le conteste, es decir, le escribe cuando vuelve, está casado, etcétera. Yo voy a leer ahora así que una carta rápida, la última, que para decir que sigue demostrando cómo Neruda está enamorado, y dice, esta carta es de Santiago, de julio de 1932, entonces ha pasado 10 años. Neruda se fue en Asia y a Rangún, etcétera, y ha mantenido la relación con ella, quiere casarse con ella logra una beca para estudiar lengua, método de enseñanza, y Neruda le propone, Pablo, que no vuelve a Santiago con la beca, que vaya a Rangún y que él pues pagará la universidad. Entonces, pero ella naturalmente vuelve a Rangún. Y la última carta dice, mi querida Albertina, contesté tu carta hace ya como un mes y no me dices nada de lo que te pregunto. Y pues termina, para no leerla todo. Dice, ¿por qué no me escribes por primera vez en tu vida una larga carta contándome cosas? Espero tu carta ahora mismo, pero nunca recibirá la carta de Albertina Rosa. Bien, eso es carta de amor, bellísima. Él está solo en Temuco, llueve, en donde la imagina, le dice, estoy durmiendo en la pared, ¿dónde estás tú? ¿No? De lejos, ¿no? Una carta. Además le inventa nombre, le llama con mariposa, malapécora, una serie de nombres diminutivos que todos usamos, ¿no? Usamos el diminutivo cuando las personas nos quieren, una medida más pequeña para acercarse. Es Lorca que lo dice, ¿no? Que los andaluces usan el diminutivo porque es una forma familiar, ¿no? Una forma de una relación más intensa, más pequeña. Es como todos son niños, ¿no? Como hablar a un niño con este lenguaje infantil. Estas son cartas bellísimas y que da, pues, entonces, estas dos relaciones importantes. Pues, naturalmente, hay un desfile de mujeres y hay que recordar sobre todo el encuentro con Delia del Carril. Delia del Carril es la mujer aristócrata, le llevaba 20 años, hay que recordarlo inmediatamente esto, ¿no? Que aunque es una historia de amor, pero es una historia en que ella se transforma a veces en una especie de madre que lo acude, le enseña a comer, le enseña, lo dice ella misma, a estar con los otros, etcétera, etcétera. Porque Neruda, no sé si aquí me equivoco, aquí tenemos un testigo de Neruda que evidentemente me puede desmentir, a veces se parece como a un niño,
tiene caprichos. Yo lo recuerdo cuando llegaba a Milán, que se encaprichaba porque veía un juguete en una tienda y quería comprarlo, y este juguete era para llamar la atención de los que pasaban, no era para venderlo. Y él, hasta que no lo compraba, estaba, en fin, pareciera, era, sí, incluso el momento trágico de la vida. Recuerdo un episodio cuando está en Barcelona, durante 1936, que Neruda abandona Madrid, porque naturalmente está al lado de la República. En aquel momento Chile era neutral, entonces pierde el encargo, pierde todo, y está en Barcelona, pues acompaña a su mujer y a la hija Malvina, que tiene una enfermedad de hidrocéfala, y está viendo cómo podía ser para salir de Marsella, y le escribe, aquí la carta que publicamos, le escribe a Delia del Carril, que está en Barcelona, que no se olvide de comprarle un barquito, que era un juguete, que tenía que comprárselo y llevárselo a Marsella. Es decir, tiene estas cosas. Y le acompañaba, la carta lo dice, le acompañaba León Felipe, que estaba furioso, porque dice, con todo lo que está pasando aquí de la guerra, etc., este tío se preocupa para que le compre un barquito, ¿no? Es decir, tiene estas cosas. Pero quizá que este elemento es el que le gustaba más a Matilde. Es decir, él lo cuidaba como un niño, ¿no? A veces, esto. Además, él confiaba en su poesía. Era una mujer que había intuido perfectamente que él era un gran poeta y por eso se dedicaba completamente a él. Es una relación importante, una relación intelectual, humana, en todos los sentidos, que esto hay que recordarlo, y es ella que lo lleva a una maduración política, porque antes Neruda efectivamente odiaba la poesía comprometida, y yo he sacado aquí una carta que escribe a Héctor Endi, que es un escritor argentino con el cual está en contacto, se escribe continuamente, incluso de Oriente, y una carta que es de febrero de 1933, y fue con Matilde Urrutia en 1936, con la guerra civil. Pero antes, 3 años antes, se escribe: le tengo odio al arte proletarizante. El arte sistemático no puede tentar con cualquier época sino el artista de menor cuantía. Aquí hay una invasión de odas a Moscú, trenes blindados, y yo sigo escribiendo sobre sueños. Esto 3 años antes, que pues será el poeta, cantor, pero repito, pues llega la República, llega la ideología, y Matilde es la persona que lo acerca a la identidad, diríamos, política. Y no quiero contar el libro, evidentemente, las cartas son muchas, pero mientras tanto Neruda conoce a otra persona, hay varias, ¿no? Pero diríamos el otro amor importante es el con cual se va a casar, que es Matilde Urrutia, que es la compañera, su mujer, su esposa, que lo acompaña prácticamente hasta la muerte. Y recordamos que esta relación es una relación clandestina, es decir, que él sigue estando con Delia del Carril, que igualmente al comienzo es una relación clandestina porque está casado con Maruja, así que hay continuamente, y además recordamos que está viajando, se está escapando por razones ideológicas, etc. Pues nace otra relación con Matilde Urrutia, que es una mexicana, guapa, etcétera, se enamora, pero igualmente está casado con Matilde Urrutia. Y entonces aquí tenemos una serie de cartas de gran amor romántico, ¿no? Para verse, para encontrarse, dónde, cómo, ¿no? En Europa, por Europa, en París, etcétera. Sobre todo en Italia, en el 52, hay un idilio en la isla de Capri, donde nacen los versos del Capitán, y donde la película El cartero, ¿no? Que se refiere a este periodo, creo que es una película bien conocida, y es una situación particular, porque Neruda se está escapando, que su
Varela, el presidente argentino, lo está persiguiendo por razones políticas, se escapa a través de los Andes, llega a Europa, pero llega a Roma, al gobierno italiano, para que le coge y le lleve a la embajada de Chile en Roma, en donde él está en Capri, está viviendo esta luna de miel, porque se casan, desde este punto de vista un poco personal, en un espléndido lugar como Ischia, y la lleva la policía a Roma. Y a Roma lo espera en la estación de Roma todos los escritores importantes, Pasolini, Moravia, Alzamorante, que es su mujer, etc. Porque claro, tenía que entregar la policía, entregarlo al gobierno. Y la cosa curiosa, típica de mi país, que es un país un poco particular, es que los carabineros, la policía que le acompañaba, y hay una foto que le pide el autógrafo, no lo está fotografando, ha sacado una foto que ha salido, esto para decir que efectivamente pero lo deja libre, etc. Y allí sigue con esta relación clandestina, pues Neruda gana el premio Lenin, etcétera, bastante dinero, compra una casa en Chile, La Chascona, que es el nombre de ella, que le da por su pelo, y sigue viviendo esta relación dúplice o triple, porque nunca se sabe, ¿no? Neruda es muy particular para decir como esto del capricho, en esta situación tan difícil, problemática, que se escapa, que lo están persiguiendo. En Neruda en Roma ve un perro en una tienda romana, se encapricha del perro, lo compra y se lo lleva a Capri, pues se lo lleva a Santiago, ¿no? Esto para decir todo el problema de viajar con un perro, etcétera, etcétera. Y entonces esta situación, tenemos muchísimas cartas que Neruda a través de amigos le hace llegar a Matilde para que se vea, sí, son cartas de mano prácticamente, ¿no? Y hasta que en fin, se descubre la relación en cuanto me parece una criada de Neruda revela la relación con Matilde, la revela Delia del Carril. Y allí hay una última carta que no tenemos, no hemos podido incluirla, pero alguien la ha leído y me la ha contado, que él le ha dolido mucho escribir esta carta, porque claro, fue una relación intensa, pero claro, una relación que ya no tenía relación de tipo sexual, nada. Recordamos que tenía 20 años más, ¿no? Entonces una carta que me parece Volodia, la dicta Volodia, esta carta, y Volodia pues se la entrega a Matilde, a Delia del Carril. Así ahora empieza una nueva relación, que es una gran historia de amor. La historia de amor es una historia en que prácticamente se puede verla en dos momentos. La primera parte es la primera parte en que Neruda tiene celo con esta mujer, porque está lejos, tiene una vida muy libre, él canta, es una cantante, etcétera, tiene amigos en México, etcétera, él tiene celo, ¿no? Cuando ella dice, estoy con los amigos, cuéntame quiénes son estos amigos, etcétera, ¿no? Tiene, etcétera. Está un poco pendiente, entonces él, enamoradísimo, hace lo posible para verse, se inventa algo, un congreso para que venga ella, que canta en estos congresos, etcétera. Esta primera parte, ¿no? Pues la segunda parte, cuando se casa, en realidad Neruda es ella que podemos decir, no digo lo controla, sino pone orden en la vida de Matilde. Ella que se ocupa de las personas que le va a recibir y para que tenga su tiempo para escribir, se ocupa de toda la parte económica, en fin, es la parte, diríamos, hay dos momentos de esta relación intensa. Y pues falta el último episodio, que es un último romance que, diríamos, a veces esta parte no se describe hasta que ha vivido Neruda y Albertina Rosa y Matilde Urrutia, evidentemente no se ha hablado de esta historia, que es la historia de la última relación con una mujer joven que vivía en casa de Neruda y que era la
sobrina o nieta, no recuerdo, la hija del hermano de Matilde, Alicia, que Matilde había tenido una hija pequeña y entonces Matilde la llama para que la ayudara en casa para la cocina y todo esto. Y naturalmente hay un momento en que la mujer, Matilde, sí, esta mujer se llama Alicia, ¿no? Y es una mujer silenciosa. Jorge ayer me contó cómo era, porque la ha conocido y la hija de esta jugaba con su hija, así que me la ha descrito. Y esta mujer tiene un romance con Neruda, entonces Matilde sale y, avisada por una intuición femenina, vuelve a la casa antes del tiempo y sorprende en flagrante a Pablo con su sobrina en la cama, ¿no? Cuenta Valodia, que fue íntimo amigo y gran conocedor del poeta, Pablo dice se aficionó a esta segunda mujer que se movía silenciosamente por la casa junto a la playa. Como dice su amigo García Márquez, no hay que confundir la fidelidad con la lealtad. Neruda fue siempre leal a Matilde, no le fue siempre fiel. Se rigió por este principio en todos sus momentos. En fin, esta es una historia importante, este amor de senectud, porque ya en los años 60 cuando empieza esta historia. Neruda muere en el 73, entonces ya Neruda era anciano, en cierto sentido. Además sabemos que ya empieza la enfermedad que tiene, el cáncer, que puede, con la próstata, con que muere. Es una historia. Entonces ese amor, diríamos, Neruda inventa a la mujer germinadora de una nueva vitalidad. Y esta historia inspira un libro que se llama La espada encendida, donde el poeta pretende recrear el mundo, la Biblia, el género humano. Neruda es el héroe, Rodo, personaje es él, mientras que Rosía, alias Alicia, esta mujer, ¿no?, es una nueva amante. Ambos aspiran a ser protagonistas. Es decir, que en fin, ya ha cuajado dentro de la obra esta historia de amor. En fin, ¿qué pasa después de lo que hemos dicho ahora? Matilde amenaza abandonar Neruda, irse a México, etcétera, etcétera. Pues naturalmente este es el primer momento, ¿no? Pues entonces pretende que abandone a Santiago y efectivamente sabemos que Allende nombra a Neruda como embajador personal y los dos se van a vivir a París, así que abandona. Sí. Aquí tenemos, puede contar esta historia mejor que yo, Jorge Edwards, porque estuve con él, etc. Pero en realidad diríamos que el mismo Jorge Edwards cuenta en su libro Adiós, poeta, que dice, apenas nos instalamos en París, me advirtió Neruda que yo recibiría unas cartas con mi nombre y con la dirección manuscritos en una caligrafía determinada, y que estas cartas que eran para él, desde luego no para mí, debería entregárselas con la máxima discreción. Las cartas empezaron a llegar con regularidad, a razón de 1 o 2 semanas. En fin, siempre Jorge Edwards cuenta que cuando Neruda recibe el premio Nobel, a él le llega una serie de enhorabuena por el premio Nobel, que naturalmente no era para él, era para Neruda, ¿no? Entonces era una figura que... Además Neruda intentó varias veces enviar prendas, incluso a la hermana, me parece, de Jorge o la hija de Jorge, que era siempre para Alicia, vestido, etcétera, etcétera. Y además yo he encontrado otra, diríamos, documentación inédita que el profesor Giuseppe Bellini me ha dado 2 cartas que le envía Neruda. Giuseppe Bellini, le hemos dicho, es un hispanista, es amigo de Neruda, etc. Entonces estas 2 cartas que él me ha dado con el favor, en 1971, de mandar al embajador de Chile en Roma 565.000 liras, que serían 250 euros,
que era la mitad prácticamente de la suma de los derechos de la venta de los libros nerudianos en Italia. Y en este caso es posible imaginar que dicha suma tendría como destinatario final a la joven Alicia. Lo confirma la forma reservada del asunto, sin conocimiento alguno de parte de Matilde, en esa época al tanto de todo. Era Matilde que controlaba todo, la parte económica, etcétera, etcétera. Y además, repetimos, además es el mismo periodo en que se coloca el relato contado por Jorge Edwards. Jorge Edwards cuenta las cartas que llega, el mismo momento. En fin, no tenemos... Entonces... No conté nada. Nada. Yo recibí un día una carta que decía Jorge Edwards. Sí. Con una caligrafía media. Sí. Y después no decía Embajada de Chile, decía 2 Avenida del Amor Piqué. Sí. Empecé a abrir. Y era para los... Neruda estaba muy nervioso y se pasaba por mi escritorio y me dijo, todas estas cartas son para mí. Sí. Yo se las entregaba a él, por supuesto. Bien, es decir que... Pero cuando sacó el premio Nobel recibió un telegrama de amor. Como yo no había sacado el premio Nobel. Era para ti. Lo había sacado él. Bien, sabemos que existe, no hemos podido encontrar cartas, porque esta mujer ha un poco desaparecido, las cartas han guardado su secreto, su amor, no lo hemos podido encontrar. Pero sí, hemos encontrado, sabemos que que existe un álbum de poemas de Isla Negra, de que yo aquí represento una página, que lo tiene un coleccionista que lo quiere vender no sé cuánto, y que son poemas de amor para Alicia, evidente. Esta es la historia, digamos, con que se cierra el epistolario. Y 2 palabras más, si pues dijo, porque el libro allí tiene toda la documentación, expresar un juicio, no se debe expresar un juicio, no podemos expresar un juicio. El amor es así. Neruda es un poeta que amo mucho, amo siempre, en todos los momentos. Y evidentemente su poesía se alimenta incluso de este amor. Es decir, que muchas cosas pasan a través de la poesía. Entonces, cuando hablamos de un poeta planetario, hay que verlo incluso en toda esta intensa actividad sentimental, en todos sus caprichos, en todo. Efectivamente, es un poeta que sale de su mundo chileno en este sentido. Es un poeta chileno, pero es un poeta europeo, un poeta universal. Y lo es incluso por esto, que no son defectos, ¿no? Es un hombre leal, no fiel, pero esto de la fideltad depende si lo consideramos un vicio o lo consideramos una calidad, una virtud. Lo importante es que muchas cosas de esta imagen amorosa pasan pues en la poesía. Sobre todo en 20 poemas de amor se ve perfectamente que muchas palabras de las cartas, cuando describe el paisaje, etc., pues entra directamente dentro de los versos de 20 poemas de amor. Bien, nada más que esto. Muchas gracias, Gabriele. Me paso ya la palabra. Gracias. Bueno, me ha tocado el último. Voy a procurar recortar. Yo traigo un texto escrito que tiene 2 partes bien diferenciadas, pero las voy a leer enseguida. Buenas tardes. Antes de hablar del tema que nos ocupa, quiero darles las gracias a todas las personas e instituciones que han colaborado en la publicación de este libro y en la celebración de este acto. A la editorial Cátedra, que lo ha puesto en circulación. A Gabriele Morelli, responsable de la edición, gran hispanista del que hablaré ahora con detenimiento. De él y de los hispanistas, la mejor marca España que yo conozco. Darle las gracias también al embajador Íñigo de Palacio España, para que en la cultura en lengua española es nuestra mejor embajadora por esos mundos. Fue mi jefe en Brasil y tuve la alegría de comprobarlo. Es un gran trabajador, hombre de entendimiento y buen amigo. Gracias a la Fundación Chile-España y a su directora
María Ángeles Osorio, a la Embajada de Chile, a su agregada cultural Daniela González, y gracias a Casa América, que acoge nuestras palabras en este palacio tan repleto de voces, las posibles y las imposibles. Con la ayuda de todos ha sido posible la venida de Gabriele Morelli desde Italia para estar aquí con nosotros. No es tan fácil esto hoy. No pocas veces las personas que trabajan para la cultura española tienen que pagarse de su bolsillo viajes, hoteles y demás. Me refiero a los que trabajan duramente y son invisibles. Con los visibles, los mediáticos, no hay problema, ya sabemos lo que pasa. El meneo mediático oculta y anula el trabajo honrado de millones de personas en el mundo. Al señor Trueba nadie, ni el señor ministro del ramo, le dice que devuelva el dinero, ese que todos los españoles le hemos dado a lo largo de su vida, no solo este cheque de hace unos días. Para no haber sido español ni 5 minutos a lo largo de su ya larga vida, no le ha ido mal la cosa. Con los españoles y con el Estado español. ¿Qué ministro de Cultura más bueno y más tolerante con el enemigo tenemos? Lo de enemigo se lo ha ganado el señor Trueba a pulso. Dijo esa palabra 3 veces, 2 de forma explícita y 1 de forma implícita. Señor ministro, no se puede engordar al enemigo. Señor Trueba, devuélvanos el cheque. Le daremos mejor empleo, al cheque, no a usted. Una vez más, la verdadera España está ausente. La mejor España está ausente. Una vez más, los que trabajan e investigan fuera de España forman parte de la verdadera España, que también está dentro, pero es invisible. La han hecho invisible los medios de comunicación y los políticos. Esa España no les interesa para sus fines. Los hispanistas son una parte muy importante de la verdadera España y hacen su trabajo por muy poco, muchas veces por nada y siempre por amor al arte, porque se sienten parte de España a través de su cultura. La mayor parte de las veces el Estado español no reconoce su trabajo, no les da un cheque de 40.000 euros como al señor Trueba, ni todos los demás euros, millones, que se le han dado al señor Trueba desde que empezó a rodar. Por no hablar de la propaganda, que esa es otra cosa. Para los hispanistas, una vez más, como para tantísimos españoles invisibles, España es mala madrastra, no madre amantísima. Para el señor Trueba y para la Pantoja, hija predilecta de Andalucía, sí ha sido España madre amantísima, y lo sigue siendo. A ninguno de los dos se le ha obligado a devolver el dinero. A los hispanistas debemos muchas cosas. Gran parte de la mejor crítica literaria la están haciendo ellos hace tiempo. En España ha habido siempre muy buenos críticos literarios, y ahora también lo hay, pero son invisibles. Los mantienen ocultos los del baboseo mediático. Aquí, gran parte de los críticos más evidentes y semanales se dedican a darle cebo a sus intereses y a crear un lenguaje que no encierra nada, abstruso y tan hermano del esperanto como del esperpento. José Ángel Valente, poco antes de morir, los calificó una vez como cuadrilla de enterradores, así en andaluz. Los que trabajan hoy la cultura española son muchos españoles ocultos y muchos hispanistas invisibles. Los que aparecen en exceso suelen ser de todo menos libres. La cosa no solo está viciada en la política, aquí huele a lo que huele. Decía Antonio Muñoz Molina hace unos meses que en un vagón del metro había más literatura que en todos los suplementos literarios juntos. Cuando tantas cosas están hoy desprestigiadas en España, es una alegría tener aquí a uno de los grandes hispanistas actuales, Gabriele Morelli, un hombre que ha permanecido fiel toda su vida al trabajo gustoso,
a la gran poesía española del siglo XX, a la generación del 27 sobre todo, la mejor de Europa, en palabras de Federico García Lorca. Yo soy fiel a lo que he tenido por bueno en mi vida, decía Juan Ramón Jiménez. Al amigo Gabriele Morelli le ha pasado lo mismo. La suya ha sido una aventura solitaria fuera de los circuitos del éxito comercial. Afortunadamente, a veces hasta el Estado hace justicia. Hemos insistido y lo hemos conseguido porque se lo merece. Acaban de concederle la encomienda de la Orden, me parece que se llama así, ¿no? De la Orden de Isabel la Católica. Enhorabuena, amigo. Gracias. Y ahora voy a leer un texto sobre la poesía de Pablo Neruda, entrelazando datos también del libro, pero que es fundamentalmente sobre el mundo amoroso de Neruda, comparándolo con otras cosas, ¿no? El núcleo duro de la gran poesía se nos escurre entre las manos siempre. Por eso intentamos atraparlo desde un lugar nuevo, donde el contexto pueda aclarar el texto. Decía Faulkner que las ideas y los hechos que intentan explicar una obra muchas veces tienen escasa conexión con la verdad de esa obra. Si comparamos Poeta en Nueva York con lo que Lorca escribió a su familia durante su estancia en la ciudad, nos aproximaremos más al asunto. Poco tiene que ver una cosa con la otra. No escribas nunca nada de lo que no puedas responder enteramente, dice Rafael Chirves en uno de sus ensayos. Samuel Johnson, un crítico del siglo XVIII, sostenía que en las cartas de un hombre su espíritu yace desnudo. Esto, que hoy sería imposible, en las cartas de amor de Neruda es una verdad más que a medias. La grandeza de un escritor radica en que veamos en él una verdad que se nos había escapado. Esta verdad tiene que estar en el texto, pero puede acompañar al contexto. Aun cuando los caminos de la poesía son los caminos de la vida, y poesía y vida son dominios independientes, o al menos autónomos, lo explicó muy bien Goethe. La tarea de la gran poesía consiste en hacer visible lo invisible. Todo esto se cumple en Neruda. También lo que decía Octavio Paz: las obras de arte son grandes porque dejan hablar a lo que oculta la ideología. Nada como la poesía para explorar territorios desconocidos. Hoy, el carnaval posmoderno intenta acostumbrarnos a otras cosas tan contrarias a lo dicho por los griegos. La poesía viene de las entrañas de la vida en creación y en movimiento. Esto se cumple en Neruda en todas las personas gramaticales, del yo al ello. En todo lo que toca Neruda en su poesía amorosa estamos todos. En poesía es mucho más importante lo que no se quiere ver que lo que se ve. En esta poesía amorosa hay mucha lucha sin esperanza de vencer. Hay mucha deidad femenina en Neruda. La autonomía del arte es una de las conquistas del pensamiento de la poesía moderna. La poesía no debe ser sierva nunca. Cuando lo es, se le nota demasiado. Neruda escribe buena poesía amorosa antes de ser comunista y siendo comunista. La comunista era ella, decía Alberti refiriéndose a Delia del Carril, lo cuenta Jorge Edward. Neruda escribe buena poesía amorosa cuando la verdadera vida está ausente y cuando vive la plenitud del enamorado. Su mejor ideología es la poética, su poética. Sabe que cada poema logrado introduce algo nuevo en el mundo y lo transforma. Todos los buenos poetas veranean una temporada en el infierno. Allí se broncean y luego residen en la tierra y en su luz. Dudo que esto sea hoy válido para el carnaval posmoderno y su adicción a los narcóticos. La ironía principalmente nos lo resuelve todo en la vida, según ellos. Para los posmodernos, el mundo está lleno siempre de buenas intenciones.
no se percatan de que en poesía hay que ser buen poeta y luego tener buenas intenciones. Si la poesía amorosa es el mundo en su mejor lugar, la de Neruda nos coloca en ese sitio, en la palabra viva de los muertos. Los grandes poetas se niegan a taponar los vacíos, a maquillar las cicatrices, a cerrar en falso las heridas. Eso que se ha llamado posmodernidad parece hecha por los herederos de los que han vencido, y los que han vencido tienen siempre una doble misión. La primera, que no olvides tu derrota, y la segunda, que nada te redima, ni siquiera el arte. El carnaval posmoderno ha consistido sobre todo en extinguir la memoria de la historia. En la poesía posmoderna han podido más los prejuicios que las ideas. De Pablo Neruda decía Federico García Lorca en 1934: un poeta más cerca de la muerte que de la filosofía, más cerca del dolor que de la inteligencia, más cerca de la sangre que de la tinta. Un poeta lleno de voces misteriosas que afortunadamente ni él mismo sabe descifrar. Su poesía tiene el tono de América, la luz ancha, cruel, romántica, desorbitada, misteriosa de América. Es un poeta tan grande que no teme el ridículo y se pone de pronto a llorar en mitad de la calle. Tiene el tono de la pasión, de la sinceridad y de la ternura. No tiene, afortunadamente, uno de los elementos con el que han vivido tantos falsos poetas, el de la ironía. La poesía de Pablo Neruda es verdadera poesía porque tiene un perfume, un acento, un rasgo luminoso que todas las criaturas pueden percibir. Gabriel Celaya, que lo conoció bien, dice que tiene el poder de las vivencias virginales, algo que hemos perdido los demás. Conserva una monstruosa memoria de los orígenes, de ahí la tremenda melancolía de sus versos. Acaba Celaya diciendo: en la casa de la poesía no permanece nada sino lo que fue escrito con sangre y para ser escuchado por la sangre. No hace falta ser marxista para comprender que la realidad, es decir, la autenticidad, acaba por prevalecer siempre sobre la ideología. Neruda es tan ancho que todos podemos tener nuestro propio Neruda, pero casi todos tienen esa exuberancia cosmológica que la poesía más evidente hoy en España no se atreve a tocar. En esta, la distancia más nombrada es la de la barra de un bar. Están tan domesticados que solo conciben lo doméstico. ¿Por qué será? Neruda es esa clase de poeta capaz de bajar a lo más hondo de sí mismo y avanzar luego por otro camino bien distinto, sin dejar de ser el que fue. Así es también su poesía amorosa. Más de la mitad de las cartas de amor de este libro que presentamos están buscando desesperadamente una salida a la soledad y al desamparo. Como dice uno de sus críticos, Neruda necesitó siempre el apoyo femenino para calmar un anhelo infinito de comunicación y deseo, una especie de diosa mujer, una divinidad reveladora de lo desconocido. Para entrar en el mundo de Neruda, en el amoroso también, es muy importante el mito, no solo la historia. Digo esto porque la búsqueda de esa diosa madre dura toda su vida. Estas cartas de amor lo atestiguan. En la naturaleza y en el amor andará buscando siempre un enclave mítico, una naturaleza primigenia, una imagen única, central, totalizadora. Siempre está comparando a la mujer con la naturaleza. Como dice en su libro de memorias, confieso que he vivido, cerca de mí todo lo que existió y siguió existiendo para siempre en mi poesía, el ruido lejano del mar, el grito de los pájaros salvajes y el amor ardiendo sin consumirse como una zarza inmortal. ¿Dónde está en Neruda la plenitud? ¿En la visión mítica del comienzo o en el regreso al útero? ¿Está en el futuro histórico? ¿En la revolución social? Esto, como lo contrario, puede ser bueno, malo o regular. Lo importante es que funcione poéticamente. Pudiera ser que a Neruda el mito que mejor lo define sea el de la búsqueda.
la búsqueda de lo otro o del otro para realizarse en plenitud. La búsqueda implica cambio. Lo que ocupaba antes el sitio de lo sagrado, en Neruda baja a lo humano. No olvidemos nunca que la gran poesía lleva dentro toda la poesía anterior. Ocurre eso en la de Neruda, también con el tema amoroso. El amor-pasión acaba adoptando formas más asequibles y domésticas, aunque siempre reaparece. No le importa traicionar y sacrificar a una diosa madre por la siguiente. El contraveneno del filtro amoroso, le podríamos llamar a eso. La estética a veces tiene mucho que ver con la reordenación, con la reorientación de la ética. El ajuste de cuentas con el mundo debería ir acompañado del ajuste de cuentas con uno mismo. Cuando todos creían que Matilde Urrutia era el puerto definitivo, Jorge Edwards lo dice, aparece Alicia, la sobrina de Matilde, y aparece en la cama con Neruda. Leyendo sus cartas y sus poemas, aprendemos que la pasión implica riesgo y sufrimiento, un sufrimiento fecundo. Esto y el sentido de lo trágico son asuntos hoy ocultos por la mediocridad, asuntos que no le interesan lo más mínimo a la susodicha cuadrilla de enterradores de la poesía actual. Neruda escribió poemas de amor a sus mujeres, a su familia y a todos aquellos cuyas vidas valen menos que la bala que los mata. Escribió también algún poema a quien no tenía que habérselo escrito, pero las personas tenemos nuestras miserias y nuestras contradicciones y Neruda tuvo las suyas, como dice en su libro Jorge Edwards. Neruda escribió el Canto General, poesía de amor grandiosa para toda América y para mucha gente. ¿Qué nos enseña hoy Pablo Neruda? ¿Qué nos enseña su poesía amorosa? Como todos los grandes poetas en lengua española, Neruda vincula el lenguaje y las cosas. Algo que la poesía más evidente hoy ha olvidado, sustituyendo la realidad por un mundo virtual. No soy el único que lo dice. Neruda tiene claridad y seriedad en su significado. Hoy ni se está por la claridad ni se está por la seriedad. Hoy se oculta para divertir y para distraer. Maniobras de distracción hay muchas. El temor a la realidad, el miedo a nombrar, el miedo a saber. Distancia entre el nombre y las cosas, entre la sensación y la certeza. Mucho simulacro. Decía José Hierro hace unos años que veía mucha poesía desvitaminada a su alrededor, mucha palabra sin pulpa, mucho poeta croqueta, todos con el mismo sabor. Neruda nos enseña una vez más la sagrada vinculación entre el nombre y la cosa, nombrar las cosas para volver a estar con ellas. Es interesante que este libro lo haya publicado una editorial tan ligada a la enseñanza como Cátedra. Hoy se lee poco por muchas razones. Se lee poco y se dice que se lee poco por miedo a la libertad. Escribir y leer es hacer el itinerario del salmón. Claudio Guillén distinguía entre lo que es ser individuo y ser persona. Individuos somos todos, persona es solo aquel que tiene un proyecto, un espacio propio. Y ahí debe estar la lectura como un acto de amor y de libertad, no de competitividad. En la lectura, lo viejo es a menudo lo contemporáneo. Por eso, yo les invito a que lean este libro que con tanto amor y tanto conocimiento ha hecho el amigo Gabriele Morelli para acercarnos al mejor Neruda. Gracias a todos. Bueno, yo simplemente, luego de estas magníficas intervenciones, agradecerles a todos los presentes en la mesa y a ustedes por estar acá, a nombre de la Embajada de Chile. Muchas gracias.